tal? Yo soy Marta y quería contarles un poco de mi historia de vida. Le cuento que en el parto, en mi nacimiento, mi mamá tuvo complicaciones. El médico la quiso ayudar y le apretó la panza, ahí estaba mi cara, mi mandíbula, y la quebró. En ese momento nadie se dio cuenta. Después de casualidad, una doctora se dio cuenta en mi control en el hospital militar y desde ahí en adelante empezaron a tener un trato especial, un tratamiento a través de aparatos con el mejor cirujano, también casualidad, el mejor cirujano del hospital militar. Fueron muchos años, se terminó ese tratamiento con 3 operaciones. La primera fue a mis 15 años y con una separación de un año y medio más o menos. En ese periodo de ese tratamiento, mi boca se iba torciendo cada vez más hacia la derecha. Y si no me hacían las operaciones, no me iba a poder alimentar por mí sola. Gracias a Dios, no pensé en quitarme la vida, pero fue muy duro el crecer con la boca torcida, ir a la escuela con la boca torcida. Era un bullying total. Muchas veces pensé que no valía la pena seguir viviendo de esa manera. Gracias a Dios, nunca intenté nada contra mi vida, pero lo pensé muchas veces. Doy gracias a Dios por mi familia, que estuvieron siempre al lado mío, me llevaban a la iglesia, me enseñaban de Dios. Pero yo preguntaba las preguntas clásicas que todo el mundo se dice: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y casualidad, una enfermera se puso a conversar conmigo de ese grupo de tratamiento. Eran varios enfermeros y médicos, y una se sentó al lado mío y empezó a hablar conmigo y me dio a entender que mi problema de la boca, yo tengo que estar agradecida por eso, porque pudo haber pasado en el cerebro, haber apretado mi cráneo, haber pinchado el cerebro y la muerte segura. O me podían haber quebrado los pies, las piernas, y era en la silla de rueda para toda mi vida. En la mandíbula había solución. Así que, sin conocer a esa enfermera, me dio a entender que Dios estaba allí en el parto. Dios estaba presente. También estaba presente porque por casualidad una doctora se dio cuenta de mi mala formación y empezó un tratamiento. Por casualidad me empezó a atender el mejor cirujano del hospital militar. Por casualidad pasaron muchos años en tratamiento y gracias a Dios terminó con 3 operaciones y hoy en día puedo llegar a decir de que estoy bien, me puedo alimentar y por eso el que me conoce sabe de que a mí me encanta cantar, me encanta alabar a Dios, porque es una manera de agradecer también que Él estuvo conmigo. Después, más adelante, que yo crecí, que cometí pecados, cometí errores en mi vida, Dios también estaba allí, esperándome con sus brazos abiertos a que yo fuera a su presencia. Y ahí fue cuando yo le dije: Señor, aquí está mi vida. Con una sencilla oración, con sencillas palabras, como estar hablando con cualquier persona, hablé con Dios. Y le dije: Señor, yo no puedo más. Necesito que tú guíes mi vida, que me perdones por todo lo que hice. Y se lo mencioné, cada cosa. Perdóname, Señor. Y de ahí en adelante sentí paz. Y Dios fue moldeando mi vida, moldeando mi carácter. Y de hoy puedo decir que tengo paz en mi vida. A pesar de muchos problemas, circunstancias que vienen a una vida común y corriente como la mía. Pero Dios está a mi lado y me guía por el camino para ir. Te propongo que tú también le des esa oportunidad a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos, con las manos extendidas hacia ti. Solamente me tienes que decir: Señor, aquí estoy. Entrego mi corazón, mi vida a ti. Hágase tu voluntad.
porque Él te ama. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés. Les voy a contar el momento en el cual yo conocí a Jesucristo y cómo fue que Él cambió mi vida de a poco. Y bueno, el asunto fue así. Un día hacía muchísimo tiempo que no veía a mis primos ni a mis tíos, que viven allá en Montevideo, en Paso de la Arena. Un día decido ir, mi tía se enferma y yo tenía muchas ganas de ir a verla, entonces tomé la decisión de ir. Cuando estoy allá, llamo por teléfono a mi primo, que hacía años que no lo veía, el cual tenía reuniones en la casa, hacía lo que se llama una célula, que son reuniones donde se comparte la palabra de Dios. Yo efectivamente no estaba ni ahí con todo lo que tenía que ver con Cristo y demás, pero igual decidí ir, tomé la decisión de ir a verlo igual. Él, mientras hablamos por teléfono, me dice que le parecía que capaz que no tenía que ir en ese momento porque iba a empezar la reunión y yo no estaba ni ahí con todo eso, entonces me dijo eso. Yo le dije que la dejábamos para otro día, que mejor no iba, que iba en otro momento, pero sentí, en el momento que me subo al ómnibus, que pasaba por enfrente de la casa de él, tomo la decisión de bajarme. Bueno, me bajo, llego a la casa, le digo, bueno, vine a visitarte porque la verdad que tenía muchas ganas de verte y bueno, cuando empiece la reunión igual me voy. Bueno, resulta que iba a empezar la reunión y sentí curiosidad de ver qué era lo que compartía él allí en ese lugar y me quedé. La realidad es que la reunión se me volvió muy, muy aburrida, realmente muy aburrida, y antes que termine, en la mitad de la reunión, decidí irme. Bueno, a partir de ese momento, no sé qué pasó en mí, que sentí la necesidad eso era los lunes, al otro lunes sentí la necesidad de estar ahí. En ese momento estaba separado, estaba viviendo en la casa de mi madre, y fui hasta la casa de la madre de mis hijos, y le dije para
si quería ir conmigo a la iglesia, por lo cual me dijo que estaba loco, pero que si era lo que yo quería que fuera, que íbamos. Y empezamos a ir. Bueno, ahí, reunión tras reunión, tomé la decisión. Nos preguntan si queríamos recibir a Cristo en nuestro corazón para que Él comenzara a obrar en nuestras vidas y demás. Yo ya había entrado a interesarme en escuchar más de la palabra y demás, por lo cual decidí recibirlo, o sea, que decirle que sí. Bueno, ese fue el primer momento en el cual yo recibo a Cristo. Al otro día, en mi trabajo, al otro día sentí una paz que realmente nunca la había sentido. Y bueno, intentaba compartirle a mis compañeros lo que me estaba pasando y no podía porque sentía muchas ganas de llorar, que era muy raro en mí porque no era de llorar por nada, básicamente. Pero bueno, ahí comencé. Bueno, llamo a mi primo y le pregunto qué me pasaba. Mi primo me dice que lo que estaba pasando era que el Espíritu Santo estaba restaurando mi corazón y haciéndolo nuevo, lo cual era cierto porque todo me parecía que me angustiaba, o sea, no era que me angustiaba, sino que todo me producía ganas de llorar, pero era una sensación rara, en realidad no era angustia, sino que era algo bueno que sentía. Bueno, ahí comencé a ir a la iglesia y demás. Bueno, iba al Paso de la Arena, desde acá del 24 de Barros Blancos, iba hasta el Paso de la Arena, que son muchos kilómetros, con toda mi familia. Era un tema de dinero. Bueno, se me entró a complicar con el tema de la plata, por lo cual dejé de ir. Me alejo de lo que es la presencia de Dios, que sentía que Dios estaba en mi vida orando. Me alejo, por lo cual me empieza a ir. Comienzo a tener actitudes a interesarme por cosas que me gustaban antes, tal vez. En el trabajo empecé a juntarme con las personas equivocadas, por las cuales llego a consumir cocaína. Bueno, en ese momento empecé a consumirla esporádicamente hasta que llegó un momento en el cual ya lo hacía todos los días y por demás empecé a mentirle a mi esposa, empecé a despreocuparme de lo que tenía que hacer en mi casa y demás, por lo cual se generó que nos separáramos. O sea, bueno, me separo, me voy a vivir con mi primo en Pando, lo cual fue peor porque ahí le di desenfreno a todo lo que era cocaína, alcohol, cigarros, mujeres, bueno, todo lo que si se hace en exceso es malo. Bueno, seguí consumiendo, llegó un momento, fueron pasando los meses y empecé a hacerlo ya diario, ya consumía todos los días, trabajaba o sea, no estaba trabajando, había perdido el trabajo, la madre de mis hijos no me hablaba, ya ni tenía contacto casi con ellos tampoco. Me entró a ir horrible. Bueno, ya por todo esto de que yo ya había conocido de Cristo y sabía que estaba haciendo todo mal, comencé a eliminar, por decirlo de una manera, el nombre el nombre de Jesucristo y de Dios. Empecé a tratar de no nombrarlo ni siquiera en pensamiento, lo cual me empezó, porque sentía vergüenza, obvio, lo cual me empezó a hacer sentir muy mal. Empecé a seguir, me seguí drogando, seguí consumiendo alcohol, cigarrillo, además. Así lo fui haciendo los últimos meses, ya lo hacía todos los días y consumía muchísimo, durante muchas horas sin dormir, días sin dormir, hasta que, bueno, un día, luego de haber consumido 2 días, ya era, poner que había empezado un domingo, ya era el martes, martes de mañana, y eran las 9 de la mañana y yo estaba súper drogado, había consumido muchísima cocaína, había consumido muchísimo alcohol, muchísimo cigarro, no tenía plata. Bueno, llegó la hora de irse a dormir, entre comillas, porque era imposible dormirse de esa forma. En ese momento cierro la puerta de la habitación en la cual yo me quedaba, pleno verano, muchísimo calor, no tenía ni siquiera un ventilador. Y bueno, en ese momento
me acuesto, me acuerdo que me empecé a marear, me empezó a faltar el aire, me entré a sentir muy mal y bueno, en ese momento me paraba, me acostaba, me paraba, me acostaba, me daban ganas de vomitar, bueno, todo lo mal que se puede sentir uno, sentía que el corazón se me iba a explotar, realmente sentí que me estaba por morir. Bueno, en ese momento entré a pensar que la gente se levantaba para ir a trabajar, yo sentía que ellos pasaban por la calle y se iban a trabajar, conversando y demás, y yo ahí me entré a pensar en todo lo que estaba perdiendo. Ya no veía a mis hijos casi, no hablaba con ellos, la madre de mis hijos ni siquiera me hablaba. Y en ese momento, bueno, me angustio mucho, me caigo de rodillas, llorando, porque realmente estaba en una situación bastante fea. En ese momento miro hacia un costado y veo una Biblia que la deben conocer todos, la Biblia chiquitita azul, la veo en una mesa de luz, y tomo la decisión de agarrar esa Biblia, me arrodillé, la agarré con toda mi fuerza y llorando, lo único que le pedí a Dios, con mucha vergüenza, fue que por favor que me ayudara a dormirme. Ni siquiera que nada, o sea, ni siquiera que volviera a tener la relación con mis hijos, ni que me arreglara mi vida por completo, ni mucho menos. Solo le pedí que me ayude a dormir porque sentía realmente que me estaba muriendo. En ese momento, orando, le pedí, cerré mis ojos, lloré, le pedí por favor ayúdame a dormir, necesito dormirme, por favor. Te pido perdón, y lo único que te pido es que me ayudes a dormir. En ese momento, no me acuerdo ni siquiera en qué momento, sé que me desperté a las 6 de la tarde, me desperté abrazado de esa Biblia azul. Bueno, cuando me despierto, así que tomo la Biblia con las manos, así veo que tengo la Biblia. Lo primero que dije, gracias a Dios porque necesitaba salir de esa situación. Entonces tomo la Biblia en mis manos, me arrodillo y cerré mis ojos y le dije a Dios que le prometía que nunca más iba a drogarme, y ni a fumar, ni a consumir alcohol de esa forma. Y que iba a empezar a leer la palabra, a orar, a tener una relación con Él. Y bueno, acá estoy. Eso dio fruto, lo cual a partir de ese día comencé a leer. Al otro día ya no consumí más droga, no consumí más alcohol, no consumí más cigarro, que fumaba todos los días una caja de cigarro cada día. No sentí nunca ganas de fumar un cigarro, nunca sentí las ganas de drogarme de nuevo, y el alcohol tampoco lo consumí de la forma que lo hacía. Bueno, y a partir de ese momento, a la semana más o menos, recibo un mensaje de la madre de mis hijos, en la cual si quería conversar con ella y demás, le dije que sí. Y bueno, a partir de ese momento Dios empezó a cambiar mi vida de a poquito. Volví a mi casa, empecé a la semana, ya conseguí trabajo, empecé a trabajar de nuevo, ya estaba en mi casa. Mis hijos empezaron a tener más trato conmigo. Al domingo de la primera semana misma fui vine a la iglesia de acá de Barros Blancos, la iglesia del Nazareno, a la cual asisto hasta hoy. De esto ya hace 4 años. Y bueno, Dios realmente cambia la vida de toda la persona que decida seguirlo y le pida de corazón que cambie su vida. Pero siempre hay que tomar una decisión, y yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Y a todo el que escuche le digo que es la mejor decisión, y Dios no hace nunca acepción de personas. Cuando vamos a los pies de Cristo somos todos iguales, y ahí comienza un nuevo vivir. Así que bueno, los invito a que tomen la decisión de que Dios les cambie la vida también a ustedes.
celebrar, vamos a celebrar, resucitó el Señor. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, resucitó el Señor. Es para ti que canto, es para ti que salto, con los pies y con las manos, a Jesús yo le alabo, para arriba y para abajo, oh, a Jesús alabo. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, resucitó el Señor. Voy a leer el pasaje que está en Lucas, capítulo 24, desde el verso 1 al verso 10. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles: María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás. Leí mi pasaje preferido de la Biblia. Aquel que nos conocemos, o aquellos con que nos conocemos hace mucho tiempo, saben que al preguntar un pasaje que nos llame mucho la atención de las Escrituras, siempre recito el mismo. ¿Por qué? Porque expresa literalmente lo que sucedió, lo que la Biblia relata acerca de la resurrección de Cristo. Cuenta la historia que estas mujeres habían preparado sus perfumes, habían preparado las especies aromáticas para perfumar el cuerpo de Jesús, y habían salido el domingo muy temprano. Y lo que me gusta de este pasaje particularmente es que la voz de los ángeles dicen: no busquen al que vive entre los muertos.
Él ha resucitado. ¿Por qué es mi preferido? La Biblia enseña a todo creyente que tiene que hacer defensa de las cosas en las que cree y de lo que dice la Biblia. Y ahí encontré, cuando leía este pasaje, literalmente lo que la Biblia cuenta acerca de este episodio. Jesús ha resucitado, no está muerto, hay que buscarle entre los vivos. Este sermón, nuestra prédica de hoy, día de resurrección, va a tener dos tipos de oyentes. Uno es la iglesia, aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, que ya le hemos dicho a Jesús que es nuestro Señor y que Él es el dueño de nuestra vida. Y el otro oyente probablemente seas vos, la persona que escucha por primera vez un mensaje de resurrección. ¿Qué es la resurrección? ¿Por qué para los cristianos, por qué para la iglesia es tan importante este hecho histórico? Bueno, con el transcurso de la prédica vamos a enterarnos por qué. Ahora, ante esa pregunta, ¿por qué específicamente el nacimiento de Jesús marcó una era, un antes y un después en la historia? Las enseñanzas de Jesús también marcan un rumbo hacia la humanidad de cómo conducirse para vivir en santidad delante de un Dios que es santo. Y la resurrección de Cristo es lo que marca. ¿Y qué es lo que marca? La victoria sobre la muerte. Para el creyente, para la iglesia, es la culminación de lo que Jesús vino a hacer y lo pudo lograr porque se mantuvo obediente a la idea central del Padre, que era venir, vivir como un ser humano, se autopuso los límites de la humanidad. Jesús, cuando vino a la tierra, no era solamente 100% Dios, sino que es 100% hombre. Él vivió entre los hombres, es más, la Biblia cuenta que la madre le cambiaba los pañales, que fue educado, que fue al templo a ser instruido y un montón de cosas más. Jesús vivió entre los hombres como un hombre. Tenía las mismas necesidades, padecía las mismas, enfrentaba las mismas pobrezas. Jesús, al mantenerse fiel a la idea del Padre, pudo llevar a cabo todo su ministerio y por ende resucitar de entre los muertos. Hablándole un poco por qué es tan importante la resurrección, marca el final de una era donde quien tenía la potestad era la muerte. Y Hebreos 2:14 dice así el autor de Hebreos, que Jesucristo venció con la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es a Satanás. La muerte se ha adueñado de todo. Todos, por más que no seamos médicos ni estudiosos a gran escala, sabemos que un día nos vamos a encontrar con la muerte. Un día va a venir la parca y nos va a visitar. Nos va a decir buen día, hasta aquí llegó su vida. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Jesús lo que hace con la resurrección es vencer a la que no tenía rival, aquella que se lleva a todos por igual, no importa su condición social, puede ser rico, puede ser pobre, puede ser negro, puede ser amarillo, puede ser alto y puede ser petizo. A todos nos toca la muerte. Y Jesús con la resurrección demuestra que tuvo autoridad ante esa muerte y vence a la muerte. ¿Por qué la vence? Porque Jesús, en él no se encontró pecado. Él vivió una vida santa en conformidad a lo que el Padre le había pedido. Y toda la manera de lo que Jesús enseñó en su ministerio lo podemos ver en los evangelios y lo que enseñan las cartas no solo de Pablo, sino de los otros apóstoles. La importancia entonces de la resurrección es esa. Jesús vence con la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El pecado entró a la humanidad
desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, Dios los saca del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que no murieran eternamente. Dice incluso, saquémoslo del huerto, no sea coman cosa que también coman del árbol de la vida. Entonces Dios en su misericordia los saca del huerto y comienza una vida, el ser humano, apartado y lejos de Dios. No lejos del amor de Dios, sino lejos de Dios. Donde hay pecado, Dios no tolera estar, y Dios es un Dios santo. Entonces el pecado es lo que nos separó de la relación íntima que tenía el hombre en su origen con Dios el Creador. Hay varios casos de resurrección en la Biblia. ¿Qué es resucitar? Es volver a la vida un cuerpo muerto. Y hay varios casos en la historia bíblica incluso que cuentan de personas que han resucitado. Voy a nombrar algunos de los casos que cuentan. Lázaro es uno de los más conocidos. El hijo de la viuda de Sarepta es otro. El hijo de la mujer samaritana, la hija de Jairo, el hijo de Naín, Tabita y Eutico, a quien Pablo resucita. Todos ellos son casos que también en la Biblia cuentan que resucitaron. ¿Cuál es la diferencia con la resurrección de Jesús? Es grande. Jesús resucita y aún vive. Hace más de 2000 años que resucitó y Él está vivo. Tabita, Eutico y los que nombré recién, una vez que resucitaron, tenían fecha de caducidad, tenían una vez más para morir, y por más que vivieran mucho tiempo, no podían ser eternos. Al igual que nosotros, la Biblia cuenta que todos nacemos, todos vivimos y todos morimos. La diferencia la marca Jesucristo, aquel que fue resucitado. Volviendo al pasaje, un poquito de lo que leímos, ¿qué era lo que estaba viviendo esas mujeres? Imagínense el dolor que estaban atravesando ellas y los discípulos de Jesús. Habían perdido toda esperanza en aquella persona que los iba a librar. Muchos pensaban que Jesús lo iba a librar del poder del Imperio Romano. Y Jesús venía a ofrecer mucho más que esa libertad. Una libertad que ofrecía descanso eterno para las almas de todos aquellos que creerían. Ellas se acercan muy temprano a la mañana, llevando las especias aromáticas, y encuentran removida una piedra. Estudiosos cuentan que la piedra que fue removida pesaría más de 1000 kilos. O sea que hay una pregunta. Si ellas sabían que la piedra pesaba más de 1000 kilos, ¿por qué entonces iban rumbo al sepulcro para perfumar a Jesús si Jesús estaba allí? Si lo comparamos con otros relatos de los otros evangelios, ahí mismo está la respuesta. Ellas fueron a ungir a Jesús porque sabían y habían visto que estaba muerto. Querían perfumarlo, querían despedirlo al cuerpo de aquel que tantas cosas había enseñado. En medio del caos y en medio de la desesperación, al ver que Jesús no estaba en ese lugar, Dios envía 2 ángeles y les hace una pregunta: mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que vive? Y es una gran pregunta. ¿Dónde buscar a Jesús? Ella cuenta lo que leímos, que ni bien los ángeles le dan la noticia de que Jesús no estaba ahí, sino que había resucitado. Lo que hacen entre la turbulencia, el miedo que sentían al haber visto a los varones vestidos de blanco, salen corriendo y son las primeras en predicar el evangelio del Cristo resucitado. Es el mismo evangelio que predicamos hoy. Jesús ha resucitado. ¿Y qué tiene de influencia en nuestras vidas? A los creyentes es el sello
la victoria de que la muerte no pudo contener la vida de Jesús. Él la venció porque no hubo en él pecado. Y en su resurrección, la Biblia cuenta que no es el único, sino que es el primero entre muchos. Ahí entramos nosotros. Aquellas personas que se animen o crean en el Señor Jesús como Hijo de Dios, como que vino al mundo, que vivió entre nosotros, murió y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Es la gran noticia que Dios da al ser humano. Porque lo hizo con un propósito. Lo hizo con el propósito de brindar la salvación a las personas que no podían por sus medios hacerlos. Y eso somos nosotros. El puente que Jesús establece entre Dios y el hombre es el que nos acerca al mismo Dios, al Creador del cielo y de la tierra, y de poder tener vida a través de Jesucristo. La resurrección de Jesús es el sello, es la confirmación y es el terminar la obra de Dios le había encomendado a Jesús para realizar. Jesucristo vino, vivió entre nosotros, fue obediente al Padre, enseñó por 3 años a sus discípulos, a la iglesia, y dejó un mensaje para comunicar, y es este: Jesús resucitó, y su vida es la vida de todo aquel que cree. Hay una invitación a la iglesia, a los que somos iglesia y nos juntamos periódicamente los domingos a celebrar el nombre de Jesús, a darle gloria, a darle honra, a contar el testimonio que tenemos con Jesús en nuestra vida. Es tiempo de alegrarse y es tiempo de gozarse en Dios porque Jesús ha resucitado. Aquellos que nunca habían escuchado estas palabras de lo que cuenta la Biblia acerca de Jesucristo y del plan perfecto de Dios, es una buena oportunidad para poder decirle hoy mismo al Señor: te necesito, creo que has venido a la tierra, creo que tu sangre me limpia de pecados y que el plan perfecto que Dios diseñó para mi salvación se cumple en vos. Y la resurrección es el sello, lo que garantiza que Jesús pudo con la muerte. Así como Él es uno de los que resucita, también aquellos creyentes en Él. Me gustaría orar y darle gracias a Dios por Jesús, por ese que, sabiendo cómo iba a ser la mano en cuanto a su vida, a lo que iba a padecer, Él decidió, por amor a toda una humanidad, entregarse voluntariamente y cumplir con el requisito que el Padre pedía: mantenerse santo, mantenerse puro, y eso fue lo que le dio la victoria en la muerte. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te doy muchísimas gracias por la oportunidad de compartir de tu palabra. Esto que cuenta literalmente lo que sucedió, este hecho histórico, y cómo lo expresa Lucas en este libro. Jesús ha resucitado y gracias a su sacrificio, de que aún siendo Dios no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó, cuenta la palabra, a sí mismo y se hizo hombre y se humilló a vivir entre nosotros y probó la muerte por amor. Todo esto tiene un sentido. Todo esto cumple parte de un plan desde los cielos y eterno, para una humanidad que no tenía acceso al Dios soberano, al Dios que ha creado todo. Jesús lo establece, porque su muerte y su resurrección es lo que nos da acceso hoy a disfrutar de tener limpio el camino para hablar contigo, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por su obediencia, gracias por el ministerio que nos encarga como iglesia, y gracias por poder contar que el Cristo resucitado sigue vivo, está a la diestra de Dios, intercediendo y preparando lugar para nosotros, aquellos que han de creer.
Gracias, Señor, por aquellos que hoy toman la decisión de decirle que es su Señor, de decirle que creen en la resurrección de Jesucristo. Y ellos también serán resucitados en el día postrero. Muchísimas gracias, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tembló toda la tierra, oscuridad al mediodía. Los sepulcros fueron abiertos, las piedras partidas en dos. Cuando Jesús murió, todo esto sucedió ahí clavado en la cruz. Un día pasó, dos días pasaron, tres días pasaron. Una luz por la mañana, él ya no estaba en la tumba. Muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él resucitó venciendo a la muerte, Él resucitó venciendo a la muerte, derrotando al diablo. Gloria, y los ángeles cantando victoria. El Padre recibiéndolo. Gloria en las alturas al nombre del Señor. Gloria al Salvador del mundo. Gloria al Salvador del mundo.